Ejemplo, vacunas inactivadas, también algunos actores que preferimos que de repente ya no emplearlo, toman el término como vacunas muertas. Vacunas inactivadas, virus y también bacterianas, virus antigripales, la famosa vacuna contra influenza, antipolio, pero en su presentación parenteral. La que es viva atenuada es polio en presentación oral, que se contraindica en pacientes con inmunocompromiso. Antirrábica, antihepatitis tipo A, que les mencionaba, es posible que ya ingrese al programa ampliado de inmunizaciones, junto con la vacuna contra varicela. Antiencefalitis japonesa, que no tenemos en nuestro medio, pero solo como ejemplo. Bacterianas, enteras, antipertussis de células enteras, anticólera y antitifoidea, pero en presentaciones parenterales. Y los toxoides, antitetánico y antidifteria. Entonces, inactivadas, no hay replicación viral, necesitamos mayor cantidad de dosis, se tiene que condicionar una respuesta inmunológica generalmente a partir de la segunda dosis, y porque no hay replicación viral, no condiciona, inclusive en huéspedes inmunocomprometidos, la posibilidad de desarrollar la infección. Otra forma de clasificarlo es por su espectro, ¿no? Entonces, en bacterianas, en virales, ya hemos visto, en bacterianas tenemos vivas atenuadas, BCG, anticólera, antitifoidea, presentaciones orales, unos componentes que también son importantes con presencia de polisacáridos capsulares, antimeningococo, antihemófilos, influenciadas de tipo B, o muertas inactivadas, bacterianas, antipertussis, anticólera, antitifoidea y los toxoides que ya vimos, antitétanos, antidifteria. Virales atenuadas, por lo tanto, contraindicadas en huéspedes inmunocomprometidas, contra sarampión, contra rubiola, parotiditis, varicela, fiebre amarilla y antipolio en presentación oral. Muertas inactivadas, que sí se pueden administrar en huéspedes inmunocomprometidos, antigripal, antipolio en su presentación parenteral, antirrábica, antihepatitis C, y estas vacunas que quizás han marcado un hito importante en la prevención de enfermedades como hepatitis tipo B, son consideradas de recombinación, como el caso de la vacuna para hepatitis tipo B. Y la antigripal, que es llamada de virus fraccionado. Vamos a verla, mira. Otro ejemplo de clasificarla, que es menos usado, es en base a si son microorganismos completos o macromoléculas purificadas. Y es básicamente lo que hemos mencionado. Pero este gráfico es importante porque de alguna otra forma te permite en forma rápida saber el tipo de vacuna y si son inactivadas o si son vivas atenuadas. ¿Qué es lo que te van generalmente a preguntar? Si la vacuna es inactivada o es viva atenuada. Eso es en relación a los diferentes tipos de vacunas. Vamos a ver. 27. Todas las siguientes vacunas están contraindicadas en sujetos infectados por el virus de inmunodeficiencia humana en estadio SIDA, excepto, esta es pregunta de banco, ¿no? De accidentado. Respuesta. Entonces, cuando te hablen de huéspedes inmunocomprometidos, generalmente te van a mencionar, por ejemplo, como el caso, ¿no? Enfermedades como VIH en estadio SIDA. Y en general, en esos huéspedes, las vacunas que están contraindicadas son las vacunas de virus vivos atenuados. Las vacunas de virus vivos atenuados. Porque estas vacunas, si bien es cierto, su capacidad está atenuada de virulencia, pero en huéspedes competentes. Tienen actividad de replicación. Que un huésped inmunosuprimido, como lo que sucede en pacientes con VIH estadio SIDA, pueden conllevar a la activación de enfermedad o a la producción de enfermedad. En general, contraindicamos o esperamos que haya una mejoría de sus niveles de CD4 y eso va a ser con la introducción de la terapia antirretroviral. Entonces veamos. 27. Todas las siguientes vacunas están contraindicadas en sujetos infectados por el virus del VIH en estadio SIDA, excepto. Entonces, triple vírica,
¿Es viva atenuada o es inactivada? Viva atenuada, ¿no? Sarampión, parotiditis, rubiola. Está contraindicada en inmunocomprometidos. Antiamarílica. ¿Es viva atenuada o inactivada? Antiamarílica contra fiebre amarilla es una vacuna de virus vivos atenuados. Por lo tanto, se contraindica en pacientes de VIH estadio SIDA. Antihepatitis tipo B. Es una vacuna con características especiales, ¿ya? Pero no se considera que sea una vacuna viva atenuada. Es una vacuna elaborada por recombinación genética. Entonces, es una de las vacunas que sí se puede administrar. Es más, se debe administrar a pacientes con infección por VIH, no solo en estadio SIDA. Antipolio, sí, no te lo mencionan. Acá se están refiriendo a la presentación oral y es la vacuna que está contraindicada. En los pacientes con inmunocompromiso, la vacuna contra polio que podemos administrar es la presentación parenteral. Antivaricela también es una vacuna de virus vivos atenuados. Por lo tanto, respuesta C. ¿Por qué es importante administrarla en pacientes con VIH? Recuerda que en nuestro país, en nuestro medio, pacientes con infección por VIH, del 9 al 10% tiene coinfección con hepatitis tipo B. En otras palabras, si tienes tú la oportunidad, o sea, te quiere decir que si tienes un paciente con infección por VIH y tienes que el antígeno de superficie de hepatitis B es negativo o no reactivo, a ese paciente tienes que vacunarlo. ¿Por qué es importante? Porque en pacientes con coinfección, hepatitis tipo B y VIH, ambas enfermedades condicionan un desarrollo mayor de la enfermedad y asociada a una elevada mortalidad. Ya en nuestro país, la norma contempla no solamente tratamiento para infección por VIH, que es lo que tú conoces, la famosa terapia antirretroviral o TARGA. También estamos tratando infección por hepatitis B. Ustedes recuerdan qué hepatitis B tratamos en el país, hepatitis B aguda o hepatitis B crónica. ¿Recuerdan? ¿O tienen idea de lo que les estoy comentando? ¿Sí? ¿O no entienden lo que les estoy tratando de preguntar? La idea, como les mencioné al inicio, lo que primero les dije, ¿no? O sea, es pretencioso que condicionemos enseñarles medicina. Ustedes son médicos, o lo van a hacer, no lo sé. Entonces, nosotros lo que queremos es darle la experiencia que tenemos, o la poca experiencia en la especialidad, y lo que suelen preguntarle, ¿no? Y es importante porque sobre hepatitis B, ustedes revisan el último examen de residentado, han preguntado. El MIR se cansa de preguntar, el ENAN se cansa de preguntar, porque es algo que es importante en nuestro país. Nosotros somos una zona endémica de hepatitis tipo B. Las preguntas clásicas de hepatitis, va a haber una clase, pero tienes que tener los conceptos porque son bastante conocidos. El concepto de hepatitis B es que tú diferencias la hepatitis B aguda de la crónica. Eso es básico. Para que tú tengas claro, la que tratamos es la hepatitis B crónica. La aguda es sintomáticos, salvo unas formas fulminantes que son cerca del 0.1% a 0.5% que algunos autores suelen tratar. Pero en general, la hepatitis tipo B aguda se autolimita en un porcentaje por causas que todavía son en estudio, van a la cronicidad. Estos pacientes que van a la cronicidad, ¿cómo lo diagnosticas? ¿Cuál es la definición de hepatitis B crónica? Esta es la pregunta clásica en las pruebas de residentado. La presencia del antígeno, de lo que estamos mencionando, de lo que estamos hablando. Todo el concepto básico que hemos visto en la primera parte de la exposición nos sirve para el desarrollo clínico. La presencia del antígeno de superficie de hepatitis tipo B o antígeno australiano, ¿no? Ustedes conocen. La presencia de este antígeno por más de 6 meses, eso es la definición de hepatitis B crónica. ¿Qué quiere decir? Que si yo en esos momentos voy a donar sangre y en la prueba de tamizaje
me encuentran que el antígeno de superficie, que es un marcador serológico de hepatitis B, está reactivo o está positivo, entonces yo espero 6 meses, enero, me vuelvo a pedir la prueba y sigue reactivo, mi definición es que yo tengo hepatitis B crónica. Por lo tanto, debo recibir tratamiento. Y a eso voy porque ya estamos tratando. Ya existen fármacos antivirales en nuestro país, como los que tú conoces para VIH. La norma ya trata pacientes con hepatitis B. ¿Por qué es importante? Porque en nuestro país, comunidades nativas, es endemicidad alta. Sierra Central, Ayacucho, Huancavelica, Apurímac, es endemicidad alta. Entonces, lo que no queremos es ir hacia la evolución natural, que son las complicaciones de hepatitis B crónica asociada a cirrosis hepática y a la presencia de carcinoma hepatocelular. Entonces, es una enfermedad con alta mortalidad en nuestro país. El tema es que es inmunoprevenible, por lo tanto, tenemos una gran oportunidad en la vacunación. ¿Por qué es importante en VIH, que es lo que estamos hablando? Porque ya existe en nuestro medio un porcentaje. Se sabe que de los pacientes con VIH, del 9 al 10% tiene coinfección con hepatitis B. Por lo tanto, si el paciente, tú condicionas a un paciente que no tenga hepatitis tipo B, tienes que vacunarlo, porque tiene mucho riesgo de adquirir hepatitis tipo B, que sabes que las formas de transmisión son tan similares como lo que sucede para VIH. Entonces, no te olvides, ¿ya? Definición de hepatitis B crónica: permanencia o persistencia del antígeno de superficie de hepatitis B por más de 6 meses, ¿ya? Respuesta C. Existen unas vacunas especiales que son importantes, entre ellas las que estamos mencionando, llamadas vacunas recombinantes. Son desarrollados por recombinación genética. Por ejemplo, antihepatitis tipo B. Mira, se elabora mediante la inserción de un segmento génico del virus de la hepatitis B, un segmento que se va a comportar como un antígeno. Pero lo interesante es esto, mira, dentro del gen de una célula de levadura. La célula de levadura modificada, cuando crece, va a producir antígenos que van a estar inactivados. Producen antígenos de superficie de hepatitis tipo B. Entonces, si van a estar inactivados, esa es la razón por la que se pueden administrar en pacientes con inmunocompromiso, por ejemplo, lo que hemos visto para VIH, inclusive en estadio SIDA. Vacunas recombinantes se producen por recombinación genética, ¿ya? Entonces, esto es parte de la forma comercial de lo que habíamos mencionado. Y existen las vacunas llamadas conjugadas. Conjugadas porque son la unión de un polisacárido capsular propio de la noxa o propio del germen y una proteína que es un carrier, un transportador. Objetivo: cambiar una inmunidad timo-independiente a timo-dependiente, ¿no? Es un concepto que quizás innovador. Rápido e intenso incremento en el título de anticuerpos. No provoca fenómenos de tolerancia y por respuestas tras dosis repetidas. Ejemplo, lo que les preguntaron, ¿qué tipo de vacunas son las llamadas conjugadas? Uno de ellos es anti-influenza. Anti-influenza, Haemophilus influenzae de tipo B. Haemophilus influenzae de tipo B. Haemophilus influenzae. ¿Qué tipo de vacuna es? Es vacunas conjugadas. Está compuesta de un polisacárido capsular más una proteína transportadora. Vacuna contra Haemophilus influenzae de tipo B. Y fue lo siguiente, pregunta 28. ¿Qué contiene una vacuna conjugada? De lo anterior, mira, una vacuna conjugada es un polisacárido capsular más una proteína transportadora. Preguntaron sobre eso. ¿Qué contiene una vacuna conjugada? Una proteína transportadora y un polisacárido capsular. La proteína actúa como un transportador, unidos covalentemente. Respuesta D. Entonces, esto es parte para que tú puedas leer lo que hemos mencionado, ¿no? Ventajas y desventajas de los determinados tipos de vacunas. Vivas atenuadas, inactivadas, conjugadas, Entonces, vamos a avanzar.
29. La vacuna contra la hepatitis tipo B está compuesta por... Esta creo que es la de Residentado el año pasado. No me acuerdo. La vacuna contra la hepatitis tipo B está compuesta por... ¿Recuerdan? ¿Sí? ¿Respuesta? ¿Respuesta? Entonces, en general, cuando yo administro una vacuna, ya hemos visto que son de diversos tipos. Vivas atenuadas, inactivadas, conjugadas. Entonces, en términos generales, cuando yo administro una vacuna, lo que estoy administrando es una sustancia que va a actuar como un antígeno. O sea, yo estoy administrando un antígeno porque quiero que el organismo desarrolle una respuesta de memoria que se va a llevar con la presencia de anticuerpos contra este antígeno, que es lo que hemos visto toda la mañana, ¿no? Activación de la respuesta antígeno-anticuerpo, que el anticuerpo señale el antígeno para que luego sea presentado o se activen los linfocitos de tipo T de diverso tipo para que destruyan en una posterior exposición a esta noxa o a este antígeno o a esta infección. Lo que yo conllevo cuando yo administro una vacuna es esa respuesta. ¿Pero qué administro? Estoy administrando un antígeno. Entonces me preguntan sobre eso. La vacuna contra la hepatitis B está compuesta por antígeno contra, en este caso con un nombre propio, antígeno de superficie de hepatitis tipo B, que es el marcador principal en la infección. El primer marcador incluso se presenta previo a la aparición de los síntomas. La vacuna contra la hepatitis tipo B está compuesta por antígeno de superficie de hepatitis tipo B. Esa es una forma de que tú puedes haber hecho esta pregunta, resuelto, si te acordabas todo ese rollo inmunológico. Pero si no te acordabas nada de eso, solo tenías que conceptualizar lo siguiente. Yo sé que la vacuna es un antígeno, por lo tanto, veo las claves sencillamente cuál es un antígeno. Y me doy cuenta que la A, la C, la D y la E, todas me hablan de anti. Por lo tanto son anticuerpos. Y una vacuna nunca va a ser un anticuerpo. Al contrario, lo que yo espero es que la vacuna desarrolle la producción de anticuerpos en etapas posteriores. Esa es la otra forma de poder resolver esta pregunta. Entonces, respuesta B. La vacuna contra la hepatitis B está compuesta por antígeno de superficie de hepatitis tipo B. Es este gráfico que tienes que tú ver y te va a servir para cuando te preguntes sobre hepatitis tipo B. Habíamos mencionado, esto es la producción de determinados tipos de anticuerpos al cabo de la exposición en días y en semanas. En hepatitis tipo B, las formas clínicas sabes que son agudas o las formas crónicas. Ya hemos comentado que la forma crónica es la presencia o la persistencia de este antígeno de superficie más de 6 meses. Es el principal marcador al inicio o previo al inicio de la sintomatología. Que tú sabes, el cuadro clínico clásico, fiebre, ictericia, astenia, hiporexia, coluria, colia, que generalmente no se da en algunos pacientes. Entonces, por eso es importante los marcadores. Otro marcador importante, siempre preguntado, es el antígeno E. El antígeno E, ¿qué me indica? Me indica replicación viral. Replicación viral. Replicación viral. En otras palabras, que ese virus se está reproduciendo, se está replicando. También es un antígeno. También es un antígeno. Entonces, ¿qué va a condicionar que yo defina que ese individuo ya no tiene la infección? Es que desarrolle anticuerpos contra los antígenos, que es lo que hemos conversado. En el caso de antígeno E, que el individuo desarrolle un anticuerpo contra el antígeno E. Y en el caso del antígeno de superficie, que el individuo al cabo de las semanas de infección o de exposición desarrolle anticuerpos contra el antígeno de superficie.
Otros anticuerpos importantes son la presencia de los famosos asociados a el core, que es un componente viral, y el core total se va a componer de anticuerpos de tipo M que van a aparecer generalmente en relación a la aparición de síntomas, y el anticuerpo total que va a ser la persistencia o la presencia de tipo M y de tipo G. No te olvides el tema de la definición de hepatitis B crónica. Antígeno de superficie persistente más de 6 meses. Esta es la evolución serológica típica de una infección aguda. Tú ves que el antígeno de superficie aparece previo al inicio de los síntomas, tiene un pico y luego, al cabo de, en general, 24 semanas de exposición, desaparece. 30. La eficacia de la respuesta inmune o protección lograda por la vacuna contra la hepatitis B en sujetos vacunados se mide mediante, entonces, respuesta. Entonces, yo he vacunado, ya hice todo el raciocinio. ¿Qué espero? Que se produzcan anticuerpos. Todas son anticuerpos, anti. Pero ¿contra qué he vacunado? Me han vacunado contra hepatitis tipo B. Yo recuerdo que lo que me han administrado es el antígeno de superficie. Entonces lo que va a producirse es el anticuerpo contra el antígeno de superficie. Y eso es lo que todos nosotros, me imagino, deben tener. Todos nosotros, como personal de salud, tenemos la obligatoriedad de estar vacunados contra hepatitis tipo B. Siempre la preocupación cuando tengo un accidente laboral, y nos ha pasado a todos cuando hemos sido externos, internos o residentes o hasta asistentes, es el temible VIH. Y recuerden que el porcentaje de accidentes laborales por exposición en relación al VIH es 0.03%. O sea, nada. Pero sin embargo, para hepatitis tipo B puede ser hasta el 30%. ¿Por qué? El virus por hepatitis tipo B puede permanecer hasta 7 días en superficies inanimadas, a diferencia de lo que sucede con VIH, que al cabo de minutos va a condicionar una eliminación, porque no tiene su blanco, que viene a ser estas células que expresan los receptores CD4. Y lo otro más importante, que la hepatitis tipo B es una enfermedad de tipo inmunoprevenible. Nos vacunamos con 3 dosis. Entonces, ¿qué mido yo como respuesta a esa vacunación? Es la presencia de los anticuerpos contra el antígeno de superficie. Respuesta C. Algunas formas de querer confundirte o pretender de repente a hacer que la pregunta no la resuelvas adecuadamente es que preguntan en relación no solo a que yo me haya vacunado. Si quieren ser más exquisitos, te pueden preguntar cuánto es lo que yo espero que esté este anticuerpo, o sea, medirlo. Me vacuné, perfecto, tengo mi calendario, mis 3 dosis, ¿no? ¿Cómo demuestro que estoy vacunado? Porque existe a nivel sérico la presencia del anticuerpo contra el antígeno. Pero la definición de protección es que este anticuerpo sea mayor de 10 miliunidades internacionales. Eso es lo que deberíamos hacer todos nosotros. Si se han vacunado, tienen que saber si están protegidos. Si el valor es mayor de 10, no solo están vacunados, también están protegidos. Y es importante, ¿no? Entonces, respuesta C. Interacciones anticuerpos-vacunas. Vamos a verlo, ¿ya? Entonces, ya ustedes conocen que existen las vacunas vivas atenuadas y las vacunas inactivadas. Las vacunas inactivadas generalmente no se ven afectadas por anticuerpos circulantes contra el antígeno vacunal. Entonces, por lo tanto, yo las puedo administrar concomitantemente con inmunoglobulinas, cosa diferente que vimos para las vacunas vivas atenuadas, que de alguna forma se contraindicaba el administrar simultáneamente con inmunoglobulinas. Entonces, veamos la administración simultánea de anticuerpos en forma de inmunoglobulinas
y vacunas está recomendada para la profilaxis. Y es lo que hacemos. Por ejemplo, para la hepatitis tipo B, vacunamos con vacunas vivas, con vacunas inactivadas y administramos la inmunoglobulina. Para la rabia, vacunamos y administramos la inmunoglobulina. Para el tétano, vacunamos y administramos inmunoglobulina. Las vacunas vivas atenuadas, a la inversa, pueden verse afectadas por anticuerpos circulantes. Entonces, no es recomendable, cuando yo administre una vacuna viva atenuada, por ejemplo, sarampión, parotiditis, rubiola, varicela, fiebre amarilla, que tú, simultánea o concomitantemente, administres algún tipo de otro anticuerpo o inmunoglobulina. Todas las vacunas vivas atenuadas deben replicarse para poder desarrollar una respuesta inmune, eso ya lo sabes. Los anticuerpos contra antígenos vacunales vivos atenuados pueden interferir con la replicación, por eso no se recomienda. 31. ¿En cuál de los siguientes casos la conducta terapéutica no es la correcta? B, D. A ver, veamos, a verlo. D. Vacunación antivaricela, sí, ya, e IgG específica en neonato nacido de madre expuesta a varicela 48 horas del parto. Yo administro esta vacuna, como es una vacuna viva, atenuada, no es recomendable el administrar una inmunoglobulina, porque de alguna otra forma va a condicionar una menor respuesta de la vacuna. Correcto, eso es una medida inadecuada, ¿no? Pero veamos. A. Vacunación antivirus hepatitis B e inmunoglobulina específica en un estudiante de medicina. Sí, eso es correcto, eso es lo que se realiza. B. Inmunoglobulina específica antitetánica y vacunación con toxoide ante un caso de tétanos. Correcto. C. Esquema rápido de vacunación antirrábica asociado a inmuno G específica ante mordedura de can. Sí, ya vamos a ver cuando veamos rabia que existen diferentes tipos de vacunas, diferentes tipos de esquemas, pero eso es correcto. D. Vacunación antivaricélica IgG específica de neonato nacido. Si bien es cierto, sí vacunamos, pero como es viva atenuada, no se recomienda administración simultánea de inmunoglobulina. Respuesta D.